Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 3. Derecho Administrativo General. Volumen 2. Destaca como un concepto de referencia el que se regula en el art. 173,2 CP. Nota: las personas a que se refiere el art. 173,2 CP son un grupo de personas a las que, recurrentemente, se hace referencia en el Código Penal, para no repetir el párrafo donde se las describe y, generalmente, para agravar los tipos penales que las tengan por sujetos pasivos. Son las siguientes. 2. Cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. Vamos a distinguir entre tipos penales esenciales en la defensa contra la violencia de género, que veremos en primer lugar, y otros que son residuales, pero también pueden tener incidencia. Por este orden son los siguientes. A. Suspensión de penas. El art. 83 CP trata sobre condiciones o reglas que se pueden imponer para conceder la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. Actualmente, su apartado 2 establece que cuando se trate de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia, se impondrán siempre las prohibiciones y deberes de las siguientes reglas del mismo artículo. Regla primera. Es la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que se determine por el juez o tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de comunicar con los mismos por cualquier medio. Regla cuarta. Es la prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, cuando en ellos pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos. Regla sexta. Obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares. B. Comisión de delitos durante el período de suspensión de la pena. El art. 84 CP enuncia prestaciones o medida que el juez puede imponer para conceder la suspensión de la pena, entre las cuales está el pago de multas. Pues bien, su segundo apartado establece lo siguiente. 2. Si se hubiera tratado de un delito cometido sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, el pago de la multa a que se refiere la medida segunda del apartado anterior solamente podrá imponerse cuando conste acreditado que entre ellos no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia de una descendencia común. C. Protección contra las lesiones. Se modifica el artículo 148 del Código Penal, que queda redactado de la siguiente forma, una vez reformado de nuevo por la Ley 8/2021.
Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de 2 a 5 años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido. Tercero, si la víctima fuere menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Cuarto, si la víctima fuere o hubiere sido esposa o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Quinto, si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. D. Protección contra los malos tratos que provoquen lesiones. El primer apartado del artículo 153 del Código Penal queda redactado, desde 2015, como sigue, y se añade el apartado 2. 1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. 2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173,2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de 6 meses a 3 años. 3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código, o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. Protección contra las amenazas. Se añaden 3 apartados, numerados como 4, 5 y 6, al artículo 171 del Código Penal, que tendrán la siguiente redacción. 4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria, potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. 5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173,2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 6 meses a 3 años.
Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior, cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código, o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el juez o tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. F. Protección contra las coacciones. El contenido actual del artículo 172 del Código Penal quedó numerado como apartado 1, y se añadió un apartado 2 a dicho artículo, y luego más adelante fue modificado en 2015, añadiéndose además un apartado 3, con la siguiente redacción. 2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año, o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código, o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el juez o tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. 3. Fuera de los casos anteriores, el que cosa a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses. Este hecho solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, la pena será la de localización permanente de 5 a 30 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días, o multa de 1 a 4 meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior. G. Protección contra el acoso. Esta figura se ha introducido en el Código Penal por primera vez mediante el art. 172 ter, en lo que nos interesa en su inciso segundo, también promulgado en 2015 con este tenor. 1. Será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses, el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes, y de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. 1. La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 2. Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas. 3. Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. 4. Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 2 años. 2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de 1 a 2 años,
o trabajos en beneficio de la comunidad de 60 a 120 días. En este caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo. 3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. 4. Los hechos descritos en este artículo solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. H. Protección contra malos tratos habituales e injurias o vejaciones leves. El art. 173 apartados 2 y 4 también han sido introducidos en el CP con ocasión de la reforma de 2015, y dicen así: se trata de tipos penales complejos. 2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios, o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 3 a 5 años, y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 1 a 5 años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común, o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48, o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza. En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida de libertad vigilada. 3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. 4. Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de 5 a 30 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días, o multa de 1 a 4 meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Y quebrantamiento de condena relacionada con la violencia de género. Se modifica el artículo 468 del Código Penal, vuelto a modificar en 2010, que queda redactado de la siguiente forma. 1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 1 año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de 12 a 24 meses en los demás casos. 2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de 6 meses a 1 año, a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código, o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173,2,
así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada. J. Protección contra manipulaciones relacionadas con la reproducción asistida. El artículo 161 CP, otro de los reformados en 2015, establece lo siguiente. 1. Quien practique reproducción asistida en una mujer sin su consentimiento será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 1 a 4 años. 2. Para proceder por este delito, será precisa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquella sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. K. Protección contra el aborto no consentido o con violencia. Finalmente, consignamos el contenido del art. 144 que establece: el que produzca el aborto de una mujer sin su consentimiento será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 3 a 10 años. Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto, habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño. 3.3,3. Tutela judicial. La Ley 1/2004 se concentra, a la hora de mejorar la tutela judicial a las víctimas de violencia de género, en establecer dos instituciones que han cobrado bastante importancia y se han desarrollado plenamente desde entonces. En primer lugar, los juzgados de violencia sobre la mujer, y en segundo lugar, la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer. No quiere esto decir que no se prodigue la ley en otras reformas, sobre todo de carácter procesal, estableciendo lo necesario para que, tanto en los procedimientos como en los recursos posteriores, diligencias previas, investigación, medidas cautelares y otros elementos de la tutela judicial, quede salvaguardado el interés y defensa de la víctima de violencia de género. Veamos someramente estas dos figuras en la Administración de Justicia. A. De los juzgados de violencia sobre la mujer. Para introducir esta nueva figura jurisdiccional en el organigrama del Poder Judicial en España, fue preciso modificar varias leyes, destacando entre ellas la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introduciendo, entre otros, los artículos 87 bis y 87 ter, que posteriormente fueron modificados de nuevo, de forma que su tenor literal actual es el siguiente. En cada partido judicial habrá uno o más juzgados de violencia sobre la mujer, con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente sobre demarcación y planta judicial, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, con informe de la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia, podrá establecer mediante Real Decreto que los juzgados de violencia sobre la mujer que se determinen extiendan su jurisdicción a 2 o más partidos dentro de la misma provincia. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las salas de gobierno, que en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 87 ter de la presente ley orgánica corresponda a uno de los juzgados de primera instancia e instrucción, o de instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno solo de estos órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias. En los partidos judiciales en que exista un solo juzgado de primera instancia e instrucción, será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere esta ley. Competencia. Los juzgados de violencia sobre la mujer conocerán en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos. A. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones al feto, delitos contra la libertad,
delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. B. De la instrucción de los procesos, para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. C. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia. D. Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra A anterior. E. Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley. F. De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. G. De la instrucción de los procesos, para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento, previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal, cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado, sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor, por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. Los juzgados de violencia sobre la mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos. A. Los de filiación, maternidad y paternidad. B. Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. C. Los que versen sobre relaciones paterno-filiales. D. Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar. E. Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores, o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro, en nombre de los hijos e hijas menores. F. Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. G. Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Los juzgados de violencia sobre la mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil, cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos. A. Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo. B. Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1A del presente artículo. C. Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. D. Que se hayan iniciado ante el juez de violencia sobre la mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. Cuando el juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente. En todos estos casos está vedada la mediación. El Consejo General del Poder Judicial deberá estudiar, en el ámbito de sus competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas competentes.
Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual. En todo caso, estas dependencias deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios, con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres y menores víctimas sin excepción. Aparte de esta reforma practicada en la LOPJ, la LO 1/2004 añade que el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad y médicos forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas. B. La Fiscalía en la defensa contra la violencia sobre la mujer. Antes de proceder a estudiar la adaptación de la Fiscalía a esta necesidad social por parte de las leyes, es conveniente una breve reflexión sobre el papel que esta institución juega en los procedimientos en la materia. Es decir, mientras que las funciones de los cuerpos de seguridad y de los jueces se pueden enunciar a primera vista, el papel del Ministerio Fiscal en la lucha contra la violencia de género podría no estar tan claro. Y sin embargo, para el Ministerio Fiscal, esta es una función esencial. Tiene a su cargo velar por los derechos de las víctimas de los delitos en general y de estos delitos en particular. Para ello, debe, en la medida de lo posible, estar presente desde la primera declaración judicial de la víctima. Además, para proteger a la víctima y a su entorno de la actuación de la persona agresora o de posibles riesgos futuros, es su función solicitar, cuando procede, la adopción de medidas penales, especialmente orden de alejamiento, prohibición de comunicación, y civiles, separación provisional, atribución de uso de la vivienda familiar, fijación de alimentos en favor de los hijos o la persona agredida, suspensión del régimen de convivencia, visita con los hijos, etc. Y no solo debe solicitarlas, sino que debe velar por su cumplimiento y perseguir los incumplimientos de estas medidas cautelares, pudiendo incluso promover la privación de libertad del infractor. Para la introducción de la figura del fiscal contra la violencia sobre la mujer en el ámbito del Poder Judicial, la LO 1/2004 procedió a la modificación de la Ley 50/1981, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, introduciendo en ella el artículo 18 quater. No obstante, solamente 3 años después y por razones principalmente organizativas, este artículo y otros conexos fueron derogados, pero con ello se procedió a redefinir y ampliar el importante papel de la Fiscalía en la lucha contra la violencia de género. Como idea general sobre la organización de la Fiscalía en esta materia, podemos decir que en aquellos lugares en los que, dado un considerable volumen de asuntos, existan juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, también existirán fiscales especializados en esta materia. Además, en cada fiscalía provincial existen secciones contra la violencia sobre la mujer, estando todas ellas coordinadas a nivel estatal por la fiscal de sala de violencia sobre la mujer, cuya principal función es la homogeneización de criterios en la actuación del Ministerio Fiscal en esta materia. La Ley 50/1981 contiene, por tanto, las reglas según las cuales se constituirán y organizarán las fiscalías en todos los niveles jurisdiccionales. En lo que ahora nos concierne, destacan las siguientes. Art. 18, regla 3, párrafo 4. Asimismo, en las fiscalías provinciales existirá una sección contra la violencia sobre la mujer, que coordinará o en su caso asumirá directamente la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos penales y civiles, cuya competencia esté atribuida a los juzgados de violencia sobre la mujer. En la sección contra la violencia sobre la mujer deberá llevarse un registro de los procedimientos que se sigan relacionados con estos hechos, que permitirá la consulta de los fiscales cuando conozcan de un procedimiento de los que tienen atribuida la competencia, al efecto, en cada caso procedente. B. Idem. Estas secciones podrán constituirse en las fiscalías de las comunidades autónomas cuando sus competencias,
el volumen de trabajo o la mejor organización y prestación del servicio así lo aconsejen. C-Art. 21. En la Fiscalía General del Estado existirá un fiscal contra la violencia sobre la mujer, con categoría de fiscal de sala, que ejercerá las siguientes funciones. A. Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, las habituales de esta institución, e intervenir directamente en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado, referentes a los delitos por actos de violencia de género comprendidos en el artículo 87 ter 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. B. Intervenir por delegación del Fiscal General del Estado en los procesos civiles comprendidos en el artículo 87 ter 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. C. Supervisar y coordinar la actuación de las secciones contra la violencia sobre la mujer, y recabar informes de las mismas, dando conocimiento al fiscal jefe de las fiscalías en que se integren. D. Coordinar los criterios de actuación de las diversas fiscalías en materias de violencia de género, para lo cual podrá proponer al fiscal general del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones. E. Elaborar semestralmente, y presentar al fiscal general del Estado, para su remisión a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género. Para su adecuada actuación se le adscribirán los profesionales y expertos que sean necesarios para auxiliarlo de manera permanente u ocasional. C. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas. La Ley 1/2004 establece medidas específicas de protección, con evidente intención preventiva, a partir de su art. 61, como parte de las medidas de tutela judicial. Todas estas medidas son compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento que se pueden adoptar en los procesos civiles y penales. Para empezar, en todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el juez competente deberá pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención a las víctimas o su acogida, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en este capítulo, especialmente sobre las recogidas en los artículos 64, 65 y 66, que vemos a continuación, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas. Estas medidas restrictivas de derechos deberán adoptarse mediante auto motivado en el que se aprecie su proporcionalidad y necesidad, y, en todo caso, con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa. Y podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen. En este caso, deberá hacerse constar en la sentencia el mantenimiento de tales medidas. Las medidas más significativas en este sentido son: 1. La Orden de Protección art. 62. Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el juez de violencia sobre la mujer y, en su caso, el juez de guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El contenido de este importante artículo 544 de la LECRIM es el siguiente. 1. El juez de instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173,2 del Código Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo. 2. La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima o persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el apartado anterior, o del Ministerio Fiscal. Sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en el artículo 262 de esta ley, las entidades u organismos asistenciales,
públicos o privados, que tuvieran conocimiento de alguno de los hechos mencionados en el apartado anterior, deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio Fiscal, con el fin de que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección. 3. La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, o bien ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, las oficinas de atención a la víctima, o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las administraciones públicas. Dicha solicitud habrá de ser remitida de forma inmediata al juez competente. En caso de suscitarse dudas acerca de la competencia territorial del juez, deberá iniciar y resolver el procedimiento para la adopción de la orden de protección el juez ante el que se haya solicitado esta, sin perjuicio de remitir con posterioridad las actuaciones a aquel que resulte competente. Los servicios sociales y las instituciones referidas anteriormente facilitarán a las víctimas de la violencia doméstica a las que hubieran de prestar asistencia a la solicitud de la orden de protección, poniendo a su disposición con esta finalidad información, formularios y, en su caso, canales de comunicación telemáticos con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal. 4. Recibida la solicitud de orden de protección, el juez de guardia, en los supuestos mencionados en el apartado 1 de este artículo, convocará a una audiencia urgente a la víctima o su representante legal, al solicitante y al presunto agresor, asistido en su caso de abogado. Asimismo será convocado el Ministerio Fiscal. Esta audiencia se podrá sustanciar simultáneamente con la prevista en el artículo 505, cuando su convocatoria fuera procedente, con la audiencia regulada en el artículo 798 en aquellas causas que se tramiten conforme al procedimiento previsto en el título 3 del libro 4 de esta ley, o en su caso, con el acto del juicio de faltas. Cuando excepcionalmente no fuese posible celebrar la audiencia durante el servicio de guardia, el juez ante el que hubiera sido formulada la solicitud la convocará en el plazo más breve posible. En cualquier caso, la audiencia habrá de celebrarse en un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud. Durante la audiencia, el juez de guardia adoptará las medidas oportunas para evitar la confrontación entre el presunto agresor y la víctima, sus hijos y los restantes miembros de la familia. A estos efectos, dispondrá que su declaración en esta audiencia se realice por separado. Celebrada la audiencia, el juez de guardia resolverá mediante auto lo que proceda sobre la solicitud de la orden de protección, así como sobre el contenido y vigencia de las medidas que incorpore. Sin perjuicio de ello, el juez de instrucción podrá adoptar en cualquier momento de la tramitación de la causa las medidas previstas en el artículo 544 bis. 5. La orden de protección confiere a la víctima de los hechos mencionados en el apartado 1, un estatuto integral de protección que comprenderá las medidas cautelares de orden civil y penal contempladas en este artículo y aquellas otras medidas de asistencia y protección social establecidas en el ordenamiento jurídico. La orden de protección podrá hacerse valer ante cualquier autoridad y administración pública. 6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera de las previstas en la legislación procesal criminal. Sus requisitos, contenido y vigencia serán los establecidos con carácter general en esta ley. Se adoptarán por el juez de instrucción atendiendo a la necesidad de protección integral e inmediata de la víctima y, en su caso, de las personas sometidas a su patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. 7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas con la capacidad judicialmente modificada, determinando su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil. Cuando existan menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan con la víctima y dependan de ella, el juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la adopción de las referidas medidas.
Estas medidas podrán consistir en la forma en que se ejercerá la patria potestad, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el régimen de guarda y custodia, suspensión o mantenimiento del régimen de visitas, comunicación y estancia con los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el régimen de prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios. Cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido con la violencia a la que se refiere el apartado 1 de este artículo, la autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, suspenderá el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado respecto de los menores que dependan de él. No obstante, a instancia de parte, la autoridad judicial podrá no acordar la suspensión mediante resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paterno-filial. Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda. En este término, las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juez de primera instancia que resulte competente. 8. La orden de protección será notificada a las partes y comunicada por el secretario judicial inmediatamente mediante testimonio íntegro, a la víctima y a las administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de protección, sean estas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole. A estos efectos, se establecerá reglamentariamente un sistema integrado de coordinación administrativa que garantice la agilidad de estas comunicaciones. 9. La orden de protección implicará el deber de informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del investigado o encausado, así como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas. En particular, la víctima será informada en todo momento de la situación penitenciaria del presunto agresor. A estos efectos, se dará cuenta de la orden de protección a la administración penitenciaria. 10. La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género. 11. En aquellos casos en que durante la tramitación de un procedimiento penal en curso surja una situación de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el investigado o encausado, por alguna de las relaciones indicadas en el apartado 1 de este artículo, el juez o tribunal que conozca de la causa podrá acordar la orden de protección de la víctima, con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores. 2. La protección de datos y las limitaciones a la publicidad, art. 63. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. Los jueces competentes podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas. 3. Medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones, art. 64. El juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio, en el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así como la prohibición de volver al mismo. El juez, con carácter excepcional, podrá autorizar que la persona protegida concierte, con una agencia o sociedad pública allí donde la hubiere, y que incluya entre sus actividades la del arrendamiento de viviendas, la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que sean copropietarios, por el uso de otra vivienda, durante el tiempo y en las condiciones que se determinen. El juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida, lo que le impide acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio,
a su lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella. A esto se le llama popularmente orden de alejamiento. Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su incumplimiento. El juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. La medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada, o aquellas a quienes se pretenda proteger, hubieran abandonado previamente el lugar. El juez podrá prohibir al inculpado toda clase de comunicación con la persona o personas que se indique, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. Estas medidas podrán acordarse acumulada o separadamente. 4 medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores, art. 65. El juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él. Si no acordara la suspensión, el juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho de los menores. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución. 5. Medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores, art. 66. El juez podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él. Si no acordara la suspensión, el juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan del mismo. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución. 6. Medida de suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas, art. 67. El juez podrá acordar, respecto de los inculpados en delitos relacionados con la violencia a que se refiere esta ley, la suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de depositarlas en los términos establecidos por la normativa vigente. 4. Discapacidad y dependencia. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 2007 fue un año fundamental en la construcción, mediante medidas concretas y determinadas del Estado social y democrático social de derecho, con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, a la que habitualmente se alude como la Ley de Dependencia. Se trata de una regulación importante que está incluida en la agenda de todos los países europeos, como una de las políticas más importantes para perfilar el estado del bienestar en el siglo XXI. Como todos sabemos, la concreción del artículo 1 de la Constitución española en un Estado social y democrático de derecho se reafirma en el 9,2, cuando establece de forma imperativa que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Esta es una de las leyes que atiende a este mandato constitucional, con un contenido muy ambicioso y protector, tanto que la aplicación y desarrollo de algunos puntos de su articulado se han visto suspendidos varias veces desde su entrada en vigor. 4,1. Exposición de motivos y estructura de la ley. La exposición de motivos es suficientemente aleccionadora de los objetivos que acomete dicha ley, destacando la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal, constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados.
El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Es importante destacar que la filosofía que impregna la ley configura el derecho de asistencia a personas en situación de dependencia como un auténtico derecho de la ciudadanía y un completo sistema de protección que se presta en base a los criterios de universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo. La ley es corta, 47 artículos divididos en 4 títulos. El primero, el título preliminar que incluye las disposiciones generales, definición y principios generales de la ley. A continuación, el título I configura el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, SAAD, estableciendo cómo se configura, qué prestaciones y catálogos de servicios va a dar, en qué grado se establece la valoración de la dependencia, cómo se reconoce esta y finalmente cómo se financia. En tercer lugar, el título 2 regula ciertas medidas para garantizar la calidad y eficacia del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Y por último, el título 3 regula las infracciones y sanciones que se puedan ejercer respecto del ámbito de aplicación de la ley. A esto se unen las disposiciones adicionales 16, las transitorias 2 y las finales 9. Por ser una norma nueva en esta materia, no contiene disposiciones derogatorias. 4,2. Aspectos generales de la Ley de Dependencia. A título competencial. Aunque todos sabemos que la asistencia social se incluye en el artículo 148,2 CE, es decir, entre las competencias de las comunidades autónomas, también es cierto que el artículo 149,1, competencias exclusivas del Estado, incluye la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. En este artículo el 149,1 primera CE basa la disposición final octava, el fundamento constitucional de la ley. Este punto no fue discutido en Cortes. Esta ley contó con una casi unánime adhesión parlamentaria. Se aprobó con más de 300 votos a favor. Realmente la competencia primera del artículo 149 ha sido muy desarrollada por el Tribunal Constitucional, en el sentido de que dicho artículo habilita al Estado al establecimiento por entero de las condiciones básicas que garanticen la igualdad. Condiciones básicas que se predicarían de los derechos y deberes en sí mismos, considerados, no de los sectores o materias en que aquellos se insertan. En este sentido, el propio artículo primero de la ley establece que la presente ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, creando a tal efecto un sistema para la autonomía y atención a la dependencia. En adelante, el sistema o el SAAD indistintamente. B. Definiciones. A efectos de la presente ley se entiende por 1. Autonomía. La capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 2. Dependencia. El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria, o en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. 3. Actividades básicas de la vida diaria, ABVD. Las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. 4. Necesidades de apoyo para la autonomía personal. Las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental
para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad. 5. Cuidados no profesionales. La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada. 6. Cuidados profesionales. Los prestados por una institución pública o entidad, con y sin ánimo de lucro o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro. 7. Asistencia personal. Servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal. 8. Tercer sector. Organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales. C. Principios de la ley. Esta ley se inspira en los siguientes principios. A. El carácter público de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. B. La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, en los términos establecidos en esta ley. C. La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada. D. La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de dependencia. E. La valoración de las necesidades de las personas, atendiendo a criterios de equidad para garantizar la igualdad real. F. La personalización de la atención, teniendo en cuenta de manera especial la situación de quienes requieren de mayor acción positiva, como consecuencia de tener mayor grado de discriminación o menor igualdad de oportunidades. G. El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental. H. La promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible. Y la permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida. J. La calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia. K. La participación de las personas en situación de dependencia y, en su caso, de sus familias y entidades que les representen en los términos previstos en esta ley. L. La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los servicios a los usuarios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia que se establecen en la presente ley, y en las correspondientes normas de las comunidades autónomas y las aplicables a las entidades locales. M. La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. N. La participación del tercer sector en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. Ñ. La cooperación interadministrativa. O la integración de las prestaciones establecidas en esta ley en las redes de servicios sociales de las comunidades autónomas, en el ámbito de las competencias que tienen asumidas, y el reconocimiento y garantía de su oferta mediante centros y servicios públicos o privados concertados. P. La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. Q. Las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente. D. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia. 1. Las personas en situación de dependencia tendrán derecho, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en esta ley, en los términos establecidos en la misma. 2. Asimismo, las personas en situación de dependencia disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación vigente, y con carácter especial de los siguientes. A disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto de su dignidad e intimidad. B. A recibir en términos comprensibles y accesibles
información completa y continuada relacionada con su situación de dependencia. C. A ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, siendo necesaria la previa autorización, expresa y por escrito de la persona en situación de dependencia o quien la represente. D. A que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. E. A. Participar en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar, ya sea a título individual o mediante asociación. F. A decidir, cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes, para el caso de pérdida de su capacidad de autogobierno. G. A decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial. H. Al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios, garantizándose un proceso contradictorio. Y al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales. J. A iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho que reconoce la presente ley, en el apartado 1 de este artículo. En el caso de los menores o personas incapacitadas judicialmente, estarán legitimadas para actuar en su nombre quienes ejerzan la patria potestad o quienes ostenten la representación legal. K. A la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo y aplicación de esta ley. L. A no sufrir discriminación por razón de orientación o identidad sexual. 3. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para promover y garantizar el respeto de los derechos enumerados en el párrafo anterior, sin más limitaciones en su ejercicio que las directamente derivadas de la falta de capacidad de obrar que determina su situación de dependencia. 4. Las personas en situación de dependencia y, en su caso, sus familiares o quienes les representen, así como los centros de asistencia, estarán obligados a suministrar toda la información y datos que les sean requeridos por las administraciones competentes para la valoración de su grado de dependencia, a comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban, a aplicar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron otorgadas y a cualquier otra obligación prevista en la legislación vigente. 4,3. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia. El sistema se configura como una red de utilización pública que integra de forma coordinada todos los centros y servicios, tanto sean públicos como privados. Su finalidad, en consecuencia, es servir de cauce de colaboración y participación de las administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, optimizando los recursos públicos y privados disponibles y, por último, contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. El SAAD establece 3 niveles de protección. A. Nivel mínimo. Es el establecido y garantizado por la Administración General del Estado. B. Nivel acordado. Es el nivel de protección que se acuerde entre la AICH y la Administración de cada una de las comunidades autónomas a través de los correspondientes convenios. C. Nivel adicional. Es el que adicionalmente a lo anterior puede añadir cada comunidad autónoma. Literalmente al artículo 7 de la ley los define así. La protección de la situación de dependencia por parte del sistema se prestará en los términos establecidos en esta ley, y de acuerdo con los siguientes niveles. 1. El nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del Estado, en aplicación del artículo 9. 2. El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las comunidades autónomas, a través de los convenios previstos en el artículo 10. 3. El nivel adicional de protección que pueda establecer cada comunidad autónoma. El órgano de cooperación para la articulación del sistema es el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención para la Dependencia. Está constituido por el titular del Ministerio de Trabajo, representantes de los departamentos ministeriales, representantes de las comunidades autónomas y de las entidades locales. El catálogo de servicios que el sistema va a ofrecer son los siguientes, cada uno de ellos es desarrollado con detenimiento,
recomendamos la lectura de la ley en este sentido. A. Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal. B. Servicio de teleasistencia. C. Servicio de ayuda a domicilio. I. Atención de las necesidades del hogar. I. Cuidados personales. D. Servicio de centro de día y de noche. I. Centro de día para mayores. I. Centro de día para menores de 65 años. I. Centro de día de atención especializada. IV. Centro de noche. E. Servicio de atención residencial. I. Residencia de personas mayores en situación de dependencia. I. Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad. Todos estos servicios tienden al cumplimiento de dos objetivos. Según el art. 13 de la Ley de Dependencia, la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos. A. Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible. B. Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad. La red de centros estará formada tanto por los centros públicos de la AH, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, como de centros privados concertados debidamente acreditados. La acreditación a los centros privados la otorga la comunidad autónoma. Este catálogo de servicios es el objetivo prioritario de la ley, es decir, entre las alternativas posibles de soluciones al problema, referidas a la posibilidad de prestar servicios, a transferir prestaciones económicas y que el usuario utilice el servicio que desee, la ley se inclina decididamente por los servicios, pero no obstante mantiene la posibilidad de realizar transferencias mediante prestaciones económicas de carácter periódico, cuando al usuario no le sea posible el acceso a un servicio público concertado por razones geográficas o de cualquier otra índole o naturaleza, y normalmente referidas para la prestación de cuidados en el entorno familiar y el apoyo a través de cuidadores no profesionales. 4,4. Valoración de la dependencia. Se establecen 3 grados de dependencia. A. Grado y dependencia moderada. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas para la vida diaria, al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. B. Grado 2. Dependencia severa. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, 2 o 3 veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. C. Grado 3. Gran dependencia. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona, o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Pues bien, la determinación de en qué grado de dependencia se encuentra cada persona se establece en un baremo que va del 1 al 100 y que implica que en cada comunidad autónoma deberá haber unos órganos de valoración. Órganos que serán multidisciplinares que a la vista de la solicitud del interesado, baremarán en qué grado de dependencia se encuentra. Estos grados de dependencia se han establecido en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia, establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que en su anexo primero establece lo siguiente. El baremo de valoración de la dependencia, en adelante BVD, permite determinar las situaciones de dependencia moderada, dependencia severa y de gran dependencia. A. Grado y dependencia moderada. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día,
o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 25 a 49 puntos. B. Grado 2. Dependencia severa. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, 2 o 3 veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 50 a 74 puntos. C. Grado 3. Gran dependencia. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona, o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 75 a 100 puntos. Asimismo, el BVD permite identificar los dos niveles de cada grado en función de la autonomía personal y de la intensidad del cuidado que requiere de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. El BVD es aplicable en cualquier situación de discapacidad y en cualquier edad, a partir de los 3 años. La determinación del grado y nivel oficial de dependencia se obtiene a partir de la puntuación final obtenida en el BVD, de acuerdo con la siguiente escala. De 0 a 24 puntos, sin grado reconocido. De 25 a 39 puntos, grado I nivel 1. De 40 a 49 puntos, grado I nivel 2. De 50 a 64 puntos, grado 2 nivel 1. De 65 a 74 puntos, grado 2 nivel 2. De 75 a 89 puntos, grado 3 nivel 1. De 90 a 100 puntos, grado 3 nivel 2. 4,5. Reconocimiento del derecho. Como hemos dicho anteriormente, el procedimiento para el reconocimiento del derecho se inicia a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o por quien ostente su representación. Su tramitación se ajustará a las normas procedimentales de la Ley de Procedimiento Administrativo, y el reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración autonómica correspondiente, la cual deberá determinar los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante según el grado y nivel de dependencia. Programa Individual de Atención, ART. 29. 1. En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, los servicios sociales correspondientes del sistema público establecerán un programa individual de atención en el que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado, con la participación, previa consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas por parte del beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades tutelares que le representen. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la determinación de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar corresponderá a la administración competente, a propuesta de los servicios sociales. 2. El programa individual de atención será revisado. A instancia del interesado y de sus representantes legales. B. De oficio en la forma que determine y con la periodicidad que prevea la normativa de las comunidades autónomas. C. Con motivo del cambio de residencia a otra comunidad autónoma. Revisión del grado de dependencia y de la prestación reconocida. Art. 30. 1. El grado de dependencia será revisable, a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las administraciones públicas competentes por alguna de las siguientes causas. A. Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia. B. Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo. 2. Las prestaciones podrán ser modificadas o extinguidas en función de la situación personal del beneficiario,
cuando se produzca una variación de cualquiera de los requisitos establecidos para su reconocimiento, o por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente ley. Resolución y comentarios a preguntas aparecidas en pruebas oficiales. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece los siguientes 3 derechos específicos para las funcionarias víctimas de violencia de género. A. La reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica de centro de trabajo y la excedencia por este motivo. B. La movilidad geográfica de centro de trabajo, la excedencia por este motivo y la reserva de un 3% de las plazas en los procesos de promoción interna. C. La reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y la reserva de un 3% de las plazas en los procesos de promoción interna. D. La excedencia por este motivo, la reserva de un 2% de las plazas en los procesos de promoción interna y la movilidad geográfica de centro de trabajo. Respuesta correcta A. Justificación. La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.